El 3 de noviembre de 1945, tan solo un mes después de que terminara la guerra, el Comité de Jefes del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos recibió el informe número 329. Seleccionar 20 objetivos para un ataque nuclear a la Unión Soviética. Era el momento oportuno ya que la URSS se hallaba devastada por la guerra. Hay que recordar que Estados Unidos perdió a cerca de 400.000 personas y los británicos todavía menos, mientras que la Unión Soviética perdió a 27 millones de personas. Es una cifra descomunal. En su discurso a los graduados de la Universidad Americana en 1963, John Kennedy dijo que las bajas de la URSS en la Segunda Guerra Mundial eran el equivalente a la aniquilación de todo Estados Unidos al este de Chicago. Inicialmente, el plan de ataque a la URSS tenía el nombre en clave de Trojan. Después el nombre se modificó varias veces. Pincher, Bushwhacker, Crankshaft, Half Moon, Cogwheel, Off-Tackle y Charioteer. Finalmente, el 19 de diciembre de 1949 se aprobó la operación más famosa para acabar con la Unión Soviética, la Operación Drop Shot. Fecha del ataque 1 de enero de 1957. El plan suponía la aniquilación total de la URSS en nombre de la democrática idea de liberar a las naciones del comunismo. Ahora bien, junto con el comunismo también serían aniquiladas las propias naciones. La primera fase de la operación Drop Shot consistía en arrojar 300 bombas nucleares y 250.000 toneladas de bombas convencionales sobre el territorio de la URSS. 100 ciudades soviéticas fueron preseleccionadas como blancos del ataque. Durante la segunda etapa, la URSS sería atacada por 250 divisiones de la OTAN. Los puertos soviéticos serían ocupados por las fuerzas navales de la Alianza. En la tercera fase se llevaría a cabo la aniquilación total de la URSS, borrándola del mapa político del mundo. Para ello se emplearían todas las armas existentes, tanto convencionales como nucleares, químicas, radiológicas y biológicas. La etapa final de la operación consistiría en la división de la URSS en 4 zonas y el despliegue de las tropas de la OTAN en su territorio. Como resultado de los bombardeos masivos y de los subsiguientes combates, morirían 80 millones de personas, es decir, la mayor parte de la población del enorme país. Básicamente fueron versiones actualizadas del Plan General del Este de los nazis, que suponía el exterminio de millones de eslavos. Y al igual que en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando gran parte de Europa se alió contra la URSS, Estados Unidos reuniría a todas las naciones de la OTAN bajo el paraguas de la operación Drop Shot. Sin embargo, en 1949, la URSS desarrolló su propia arma nuclear. Los planes de aniquilación del país tuvieron que posponerse por tiempo indefinido. Pero la idea seguía siendo la misma. Estados Unidos debía ser visto como el mayor jugador en la arena internacional. Y todo el que pensara diferente debía ser borrado de la faz de la Tierra. La Unión Soviética como tal ya no existe. Es un triunfo de la democracia y la libertad. Estos acontecimientos favorecen claramente a nuestros intereses nacionales. George Bush. Tras la desintegración de la Unión Soviética, Rusia básicamente se sirvió en bandeja de plata. Uno solo tenía que ir y llevarse una parte del país y de sus recursos. Lo que ocurrió en Rusia en los años 90 del pasado siglo solo puede calificarse de saqueo.
Estados Unidos se convirtió en el país indispensable, un país con un pueblo excepcional y cuya obligación era señalar el camino a todos los demás países. Esa fue la nueva o la renovada excusa para respaldar las agresiones estadounidenses en el mundo. Sirvió para justificar los 20 años de guerra en el Medio Oriente en el siglo XXI, con ataques a 7 países. Todas las políticas sobre Afganistán son neocoloniales, al igual que las políticas sobre Siria. Todo lo que se aplica en Oriente Medio, Irán e Irak es neocolonialismo. La primera y la segunda guerras de Irak no fueron guerras de liberación, ni tampoco luchas para salvar al pobre Kuwait del malvado Irak. Había que derrocar a Saddam Hussein. Había dado la espalda a Occidente y quería que sus reservas de petróleo estuvieran disponibles en divisas que no fueran el dólar. Lo mismo sucedió con Gaddafi en Libia. La primavera árabe, los acontecimientos en Egipto, Túnez y Siria ayudaron a desestabilizar toda la región. Y una región desestabilizada es más fácil de controlar. La razón por la que la hegemonía estadounidense es tan peligrosa es porque niega la soberanía de otros países. ...24 de marzo de 1999. El día de la destrucción de Yugoslavia, transmitida en directo por televisión. El abogado Serdian Aleksic y el general Božidar Delić fueron testigos de los hechos y aún recuerdan aquellos terribles días. Fuimos de los primeros países que tuvieron que lidiar con esta llamada democracia estadounidense. Lo que vivimos fue una tragedia. Un pequeño país se enfrentó a una poderosa alianza que, sin la autorización de Naciones Unidas, atacó a Serbia y Montenegro, provocando un enorme desastre. La operación Fuerza Aliada ha sido calificada de genocidio. Se justificó con la excusa de acabar con el tiránico régimen de Slobodan Milosevic. Pero muchos dicen que la verdadera razón fue la independencia económica de Yugoslavia y su rechazo a entrar en la OTAN. Con la desaparición del Pacto de Varsovia, el mundo se había vuelto unipolar. Mientras existió el Pacto de Varsovia, no se disparó ni una sola bala en Europa. No hubo guerras. El Pacto de Varsovia dejó de existir. Se disolvió. E inmediatamente estalló una guerra en los Balcanes. Hubo grandes daños, 120.000 millones de dólares en daños y más de 3.000 muertos, incluidos 87 niños. En otoño del año 2000, el Tribunal de Distrito de Belgrado celebró una audiencia sobre una demanda contra quienes dieron la orden de bombardear Yugoslavia. Yo presidí la sala jurisdiccional del Tribunal Supremo de Belgrado que condenó a Clinton, Blair, Solana y otros. Entre los condenados a 20 años de prisión estaban el presidente francés Jacques Chirac, el canciller alemán Gerhard Schröder, la secretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine Albright, el secretario general de la OTAN Javier Solana, el comandante supremo aliado para Europa Wesley Clark
y también los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la OTAN. Uno de los crímenes por los que fueron condenados los líderes de la OTAN es el uso de armas militares prohibidas, bombas de racimo y municiones con uranio. A consecuencia de ello, mucha gente enfermó de cáncer debido a la exposición al uranio empobrecido. 10 años después del bombardeo, enfermé. Los médicos dijeron que los tumores que me extirparon aparecieron por culpa del uranio empobrecido. En Bruselas se me presentó la oportunidad de hacer una pregunta a Wesley Clark, el comandante de la OTAN. Lo llamé criminal a escala global, porque eso es lo que es en realidad. Le pregunté, ¿cómo pudo atacar a mi país, que no representaba ninguna amenaza, sin la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU? Y dijo, es cierto, no teníamos la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, pero llegamos a un consenso dentro de la OTAN. Esas fueron las superficiales declaraciones del hombre que dirigió la fuerza más poderosa del mundo contra un país 1000 veces más débil, que no amenazaba a ningún país miembro de la OTAN, sino que solo trataba de resolver sus propios problemas internos en su propio territorio. También fue una guerra vicaria, destinada a mostrar a Rusia, a la nueva Rusia, que le convenía no ir demasiado lejos. Si la Unión Soviética no hubiera logrado crear su propia bomba atómica, en ese escenario se habría derrumbado y habría sido destruida mucho antes que Yugoslavia. Lo que dicen de que las armas nucleares garantizan la soberanía de un país es completamente cierto. Tras la disolución del Pacto de Varsovia, la OTAN se expandió hacia el este pese a haber prometido no hacerlo. Pero lo hicieron. La OTAN dijo, ¡ja! Ya es nuestra. Nos vamos al este. El derecho internacional existe mientras satisfaga los intereses de Estados Unidos, si no, deja de existir. De modo que, en rigor, no hay nada que pueda llamarse derecho internacional. Tras la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos rodeó a la nueva Rusia con un cinturón de naciones hostiles. Las revoluciones de colores se pusieron de moda cuando quedó claro que era un recurso más razonable, más barato y más fiable que enviar tropas a otro país. Las revoluciones de colores son una estrategia destinada a derrocar esos regímenes e instaurar estados títeres sobre los que desde ese momento resulta muy fácil influir. Kirguistán, Georgia, Ucrania, todos se convirtieron en objetivos de George Bush padre, que había sido vicepresidente con Ronald Reagan. Gastaron cientos de millones de dólares en sobornos. Dieron ese dinero a países a cambio de que se sometieran y asumieran los objetivos militares, económicos y políticos estadounidenses.
Se está formando un anillo de bases militares de la OTAN alrededor de Rusia. Estados Unidos y la OTAN tienen más de 600 bases militares en todo el mundo. Rusia solo tiene 18, pero Occidente sigue afirmando que Rusia alberga intenciones agresivas. Para hacerlo es preciso convertir a los rusos y a la URSS en un monstruo terrible que quiere apoderarse del mundo. Fue una estrategia deliberada lo de crear la imagen de una Unión Soviética deseosa de conquistar el mundo, algo que no era el caso entonces, ni lo es ahora. La OTAN debió desaparecer, así que quisieron darle una razón de ser. Se trata de los intereses de la maquinaria empresarial de la OTAN, porque no olvidemos que si se disolviera la OTAN, los accionistas de las grandes empresas armamentísticas de Estados Unidos y otros países perderían muchos millones y cada uno de ellos tendría un solo yate en vez de dos. Y Dios mío, eso sería terrible. Hay un modo sencillo de justificarnos ante el resto del mundo. Diremos que nos vimos obligados a apoderarnos del territorio, poner orden y mantener la seguridad. Adolf Hitler. Llevar el orden, la seguridad y la democracia es la razón usada hoy en día para justificar las guerras modernas que ha emprendido la OTAN bajo la dirección de Estados Unidos. La OTAN es una herramienta para ejercer el control militar, económico y político sobre determinadas regiones de nuestro planeta. Los países molestos y los líderes molestos se convierten en el rostro del enemigo. Solo puedes ir a la guerra si le muestras a tu pueblo la imagen de un enemigo. Rusia vuelve a convertirse en ese enemigo. El rechazo a la vacuna rusa, las sanciones impuestas a Rusia por la llamada anexión de Crimea y la supuesta presencia militar en Donbass, la política relativa a Navalny o a los Skripal y el caso Novichok, todo eso era preciso con el único fin de crear la imagen de un enemigo. Así de simple. Todo eso podría ser parte de los preparativos para una guerra. Si estalla un conflicto militar, el mundo occidental sabrá exactamente quién es su enemigo. Mark Bartelmay es uno de los pocos periodistas que ha contado la verdad sobre lo que está pasando en Ucrania. Su documental, La agonía ucraniana, causó revuelo en el mundo occidental. Son fascistas, no son seres humanos, no merecen el perdón, son fascistas, fascistas ucranianos. Apenas se está informando de lo que está sucediendo en Ucrania ahora mismo. Es obvio que Ucrania se está viendo fascistizada. Europa simplemente se niega a percatarse del camino que Ucrania está siguiendo. Obviamente, la culpa la tiene la propia Europa, al igual que Estados Unidos, porque son ellos los que han dejado el país en estas condiciones. Después del estreno de su documental, se abrió una investigación contra Mark. La información que dio el periodista no se ajustaba a la posición oficial de Occidente.
El Servicio Secreto Interno de Alemania y la Oficina para la Protección de la Constitución se interesaron por mí. Por eso ya no pude trabajar para periódicos y cadenas de televisión locales como hacía antes. Se me presentó como un propagandista ruso a sueldo del Kremlin. Hasta cierto punto este documental ha cambiado mi vida, pero no lo lamento. ¡Ucrania! 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 Evidentemente, la cuestión de si los seguidores del movimiento de Stepan Bandera están reviviendo el nazismo no preocupa en absoluto a Estados Unidos ni a la OTAN. Cualquier cosa que haga que los ucranianos se muestren dispuestos a dar problemas a Rusia es bien recibida. Estados Unidos apoya este conflicto en el que aparentemente Ucrania planea implicar a Rusia. Los políticos estadounidenses no están de acuerdo en muchos asuntos, pero hay algo en lo que siempre coinciden: el excepcionalismo estadounidense. ¿Pero en qué consiste? Así lo explica el periodista estadounidense y ganador del premio Pulitzer, Eric Lichtblau. Los estadounidenses, como Barack Obama y otros, creen en el concepto del excepcionalismo estadounidense, que creo que significa vivir según estándares morales más elevados y basados en la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y esto es simplemente una falsedad. En parte, el excepcionalismo permite hacer cualquier cosa sin miedo a sufrir repercusiones. Y también es una señal dirigida al mundo de que el excepcionalismo que Estados Unidos usa en sus planes militares es una de las mayores amenazas para la población de diversos países. Las formas de hacer la guerra se han vuelto cada vez más sofisticadas. Las conquistas coloniales del pasado han cedido el paso a nuevas tácticas. Hoy esto se hace más por medios comerciales, o más bien económicos. No destruyen edificios, fábricas o puentes, pero sí destruyen sociedades. Muchos jóvenes polacos se han ido del país, y este proceso de destrucción de la sociedad eslava sigue adelante. La Unión Europea no es una estructura tan pacífica como se podría creer. Se parece más a una construcción basada en el control económico y fiscal, y también en el control político. Por ejemplo, Alemania y Francia a menor escala explotan a otros miembros de la Unión Europea, como Grecia o Croacia. Cualquier sitio donde Alemania pueda hacer grandes negocios es una forma de explotación. ¿Podría considerarse que la economía de Grecia fue arruinada por la Unión Europea? Sí, lo fue. Fue arruinada por la Unión Europea. Es la realidad. Fíjense en cuántos griegos se han ido del país. Es vergonzoso. ¿Cuántos jóvenes se han ido? Es una vergüenza. Los recursos se están agotando, pero aún así, otro intento de dividir el mundo se ha convertido en un punto importante de la agenda de hoy. El capitalismo tiene que controlar los mercados, tiene que controlar los recursos. Si no puede hacerlo, ya tiene que recurrir a medios más duros con el fin de acceder a regiones y países independientes y soberanos, algo que puede llevar a la guerra. Ahora estamos en una situación en la que Estados Unidos le ha dado a Ucrania garantías militares contra la intervención rusa si Ucrania reanuda su invasión del Donbass. Por eso, sí, está claro que nos dirigimos a una guerra si los ucranianos se toman esas garantías en serio, como los polacos también se tomaron
las de los británicos en 1939. Entonces, sin duda, la guerra podría estallar en cualquier momento. No, los estadounidenses de a pie no quieren combatir. Están hartos de la maquinaria bélica. Pero la guerra es un negocio y los negocios son algo bueno. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos y eso es fascismo. La historia se repite. Como en 1941, cuando las tropas de Hitler y sus cómplices europeos se concentraron en la frontera soviética, hoy las de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, se agrupan en las proximidades de la frontera rusa. La historia nos enseña que el hombre no aprende nada de la historia. Hegel.